Abra sus Biblias, hermano, vamos a la palabra del Señor. En el libro de Romanos capítulo 14, ya estamos casi terminando el libro de Romanos. Y es una bendición poder seguir un libro de la Biblia y tratar de verlo en su contexto y ver lo que la palabra del Señor nos enseña a través de ello. Amén. Romanos capítulo 14, y mientras usted se pone de pie, queremos dar la bienvenida a Rina Ponce. Bienvenida a la casa del Señor. Bienvenida, hermana, a la casa del Señor. La amamos aquí en la iglesia de la comunidad. Amén. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y solamente vamos a leer de pie dos versículos. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a irnos al versículo 17. ¿Está conmigo? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, hermano, escribiendo a los romanos, les dice: recibir al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Vayamos al 17. Porque el reino de Dios, dice la palabra del Señor, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque en esta tarde nos has permitido poder alabarte con nuestros labios, Señor, y decirte, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Ahora queremos alabarte, Señor, exponiendo nuestro ser entero, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, enséñanos tu palabra, Señor. Ministranos, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Somos personas, Señor, que necesitamos, Señor, de tu palabra, Señor. Necesitamos ser instruidos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos ser la iglesia, Señor, que necesitamos ser, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, por la carta a los romanos, Señor, porque el reflejo, Señor, de las situaciones difíciles de la iglesia primitiva, Señor, es el mismo reflejo, Señor, que tenemos ahora en día, Señor. Pero bendita es tu palabra, Padre, porque a través de ella, Señor, tenemos, Señor, la oportunidad de alinear, Señor, nuestra actitud, Señor, nuestra condición, Señor, a esa imagen tuya, Señor. Ayúdanos en esta tarde. Y Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, con las capacidades, Señor, que tú me has dado, Señor. Ayúdame a hablar de tu palabra como debe de ser, Señor. Ayuda la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos que escuchan, y que cada uno de nosotros, Padre, podamos recibir una palabra tuya, Señor, en esta noche, Señor, porque la necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Damos gracias al Señor, hermano, por este tiempo que el Señor nos permite. Esta mañana tuvimos un lindo servicio. La palabra del Señor tocó nuestros corazones y bueno, la palabra del Señor que se predicó en la mañana es la palabra de Dios que se predica en la tarde. Amén. Así que tiene una dirección diferente, porque el servicio de la mañana, hermano, es para animar nuestras vidas. Pero realmente el apóstol Pablo, hermano, quiere animar nuestras vidas, pero al mismo momento de animar nuestras vidas, él quiere corregir nuestras vidas. Amén. Y muchas veces la corrección no es muy popular, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor y es necesaria para nosotros. Así que póngase alegre, hermano, porque estamos en la casa del Señor y siempre el Señor nos demuestra su amor a través de su palabra. Amén. Así es que damos gracias a Dios. Bueno, en esta tarde, hermano, quisiera hablar de la esencia del reino de Dios. Y esta palabra esencia, hermano, es muy importante porque la esencia, hermano, nos da el corazón de las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos, hermano, por ejemplo, de la esencia en un perfume, es porque ese perfume tiene el centro principal, tiene lo más importante de ello. Y yo quiero invitarlo, hermano, que en esta tarde
piense usted en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa para usted el reino de Dios? ¿Qué significa para su vida, hermano, saber que usted pertenece al reino de Dios, que usted es un hijo del reino de Dios? Queremos hablar, hermano, no solamente de las cosas, hermano, que vemos superficialmente. Queremos pedirle al Señor y queremos pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele la esencia del reino. Porque en el conocimiento que usted y yo tengamos del reino, es la manera, hermano, como nosotros nos vamos a dirigir en ese reino. Y el apóstol Pablo, hermano, en esta parte de la Escritura, está tratando un tema que posiblemente no es un tema esencial, pero es importante para la armonía y para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Él está hablando, dice la palabra del Señor, y voy a leer los pasajes, si gusta seguirme con sus ojos. Dice, recibir al débil en la fe, dice el apóstol Pablo, pero no dice para contener. Recibir al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Opiniones son opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Porque uno cree que se debe de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres?, dice Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5 dice, uno hace la diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente, y el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, dice. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno, dice, muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, del Señor somos. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de entre de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es el problema que ataca Pablo en esa parte en la Escritura a la iglesia. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, es lo que nos exhorta Pablo. Dice, ya no nos juzguemos unos a los otros, sino más bien decidid, dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues Cristo vituperiado, pues dice, no sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el Señor, hermano, añada bendición a su palabra, porque el problema, hermano, que Pablo estaba enfrentando en la iglesia de Roma, y sabemos, hermano, que en la iglesia de Roma se dice que la mayoría de los hermanos creyentes en Roma eran de origen gentil. La mayoría, Dios había abrazado a los gentiles en la iglesia de Roma. Pero también existía un grupo, hermano, que Dios había alcanzado y eran judíos, que ellos habían abrazado la fe en Jesucristo. Ahora, tanto judíos como gentiles tenían tradiciones muy diferentes. Los judíos, hermano, por su enseñanza del Antiguo Testamento, ellos no comían ciertas carnes.
Tenían inclusive dentro de los preceptos de los judíos, ellos hasta la manera de cocinar ciertos alimentos tenían que hacerlos de diferente manera para poder comerlos. Pero sin embargo el gentil, hermano, el gentil no tenía problema con eso, él comía de todo. Y esta condición, hermano, entre la tradición de los gentiles que habían sido alcanzados, de los judíos que habían sido alcanzados y los gentiles de aquel tiempo, entre esa comunión entre ellos empezó a causar problemas porque empezaron a juzgarse, uno que no comía y el otro que sí comía. Y Pablo, hermano, abarca este tema y porque una de las cosas, hermano, dice Pablo, esto no es lo esencial para la salvación. Esto no es lo esencial, esto no es el comer o no comer no es necesario para alcanzar la salvación. Y es muy importante esto, hermano, y escúcheme esto por favor, porque tal vez esta situación no era esencial para la salvación. Pero la manera como nosotros enfrentamos los no esenciales se convierte en una parte esencial. Déjeme decirlo otra vez. Cuando lo no esencial o la manera como nosotros confrontamos o tratamos de arreglar lo no esencial, se convierte en esencial la manera como nosotros afrontamos esa situación, porque lo no esencial puede llegar a estancar a una iglesia e inclusive a dividirla. Y Pablo precisamente, hermano, escribe y decide tomar este tema, el tema entre el débil y el fuerte, precisamente porque Pablo quería evitar que la iglesia de Roma sufriera divisiones entre los hermanos. Ahora, la misma situación que acontecía en aquel tiempo es la misma situación que acontece en este tiempo. Es la misma situación, los mismos seres humanos pensantes que estaban en la iglesia primitiva, somos los mismos seres pensantes que estamos en esta tierra y que estamos llenos de defectos como las personas de la iglesia primitiva. Tenemos defectos, pero Pablo enfrenta esto, hermano. ¿Por qué? Porque cosas como estas, hermano, que no son esenciales para la salvación, pueden producir un grande daño a la vida de la iglesia. Nadie de nosotros queremos una iglesia dividida. Amén. No escuché a la persona que quería escuchar. Hermano, no queremos una iglesia dividida. Amén. Dios nos ha llamado a vivir en unidad, ¿verdad? Y necesitamos ver descubrir o pedirle al Señor que nos enseñe cuáles son estas cosas que son esenciales o aquellas cosas que no son esenciales. Porque posiblemente estemos viviendo mucho en las cosas que no son esenciales y esas cosas que no son esenciales, válgame la redundancia, nos pueden llegar a causar un problema en la vida de la iglesia. Pablo, hermano, al irse acercando al fin de esta epístola, él se da cuenta que hay un importante problema que no ha sido tocado aún, a saber, el de la relación entre los débiles y los fuertes. Ahora usted pudiera pensar, yo soy de los débiles o yo soy de los fuertes. Regularmente pensamos que somos de los fuertes, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Dice, la iglesia en Roma estaba compuesta en su mayoría de gentiles que abrazaron la fe en Jesucristo. A la misma vez, muchos judíos vinieron de igual manera a creer en Cristo como su Salvador. Por lo tanto, los fuertes, dice Pablo, eran los gentiles, aquellos que podían asimilar el significado de la muerte en Cristo para una vida diaria. Eran aquellos, hermano, que asimilaron la salvación y esa salvación, hermano, los llevó a tener una vida diaria plena en Jesucristo. Pero sin embargo, hermano, los judíos con sus tradiciones pues eran atacados o ellos se sentían que los demás no estaban haciendo las cosas correctas. Los fuertes, hermano, eran aquellos que tenían una mayor madurez espiritual y podían vivir el evangelio para la gloria de Dios. Aquellos fuertes, hermano, y aquellas personas maduras tienen la capacidad de vivir el evangelio para la gloria de Dios. Y quiero recalcar esto, para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios, hermano, es un signo o es una muestra de la madurez espiritual de la persona. La jactancia de los fuertes, este fue el problema. La jactancia de los fuertes se vino a convertir en su propio pecado.
su madurez y su entendimiento mientras ellos veían y juzgaban la debilidad de los débiles. La fortaleza muchas veces, hermano, produce orgullo, ¿verdad? Y eso vino a ser su pecado de ellos. En vez de tener una actitud, hermano, de humildad. Diga conmigo humildad, hermano. Sí, de repente les cuesta trabajo decir humildad, pero diga conmigo humildad. Sí. En vez de tener una actitud de humildad y de querer enseñar al otro para no caer en el error, ¿qué hacían? Lo juzgaban y lo despreciaban. Pues no eran para ellos cristianos verdaderos, ¿verdad? No, ellos todavía venían con la tradición, ellos no son cristianos verdaderos. Pero dice la palabra del Señor, dice que lo que ellos hacían, no comían, para el Señor no comían. Y los que comían también lo hacían para el Señor, pero no era motivo para juzgar, dice. Aunque también, dice, había judíos arrogantes. Un pastor hizo un mensaje sobre este tema y le llamó, le llamó se fue la palabra, la maldad de los débiles, algo así. Dice, aunque también había judíos arrogantes que veían a los gentiles más inmaduros, porque no guardaban los días del viejo pacto, estos judíos pensaban que el cristianismo completo era también haciendo esa misma tradición. Unos hermanos querían comer sus taquitos de puerquito y otros decían, no, eso no debe de ser, no pueden comer puerco. Dice, la iglesia, hermano, déjenme decirle, y este es algo que nosotros debemos de entender. No podemos, hermano, caer en la frialdad que nos convierte en personas egoístas, pensando, hermano, que somos poseedores de una verdad que no es nuestra. Necesitamos buscar y discernir la palabra del Señor para saber cuál es lo correcto o lo incorrecto. ¿Cómo debemos de tener usted y yo una actitud correcta hacia la iglesia, hacia los hermanos débiles o hacia los hermanos fuertes? Pablo no quería que la iglesia se dividiera por asuntos culturales o porque aún otros no habían comprendido el evangelio. Pablo los exhorta fuertemente para mirar plenamente el reino de Dios y su justicia. Usted y yo, hermano, antes de juzgar, hermano, o de juzgar a una persona por quién es o por qué no es, necesitamos aprender a mirar el reino de Dios. Dice, el reino de Dios y su justicia. Esa es la mirada del cristiano maduro. Mirando a Jesús, aprendiendo a mirar el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, Pablo dice, recibir el débil en la fe, recibirlo, abrazarlo. ¿Y cómo nosotros vamos a recibir al débil en la fe? Al nuevecito que posiblemente ya empieza a llegar a nuestra iglesia y de repente vemos que se persina, ¿verdad? De repente. Y uno dice, empieza uno a juzgarlo, pero no es así. Uno necesita, hermano, aprender a recibir al débil en la fe. A recibir el débil en la fe. El apóstol Pablo está tratando, hermano, de que tengamos la actitud correcta y dejemos de ser las personas orgullosas, hermano, que somos para poder abrazar el plan de Dios, hermano, que tiene para la iglesia. Dice Pablo, no juzguéis, en base a tus opiniones personales. No debemos de juzgar a las personas en base a nuestras opiniones personales. Acepta al débil en la fe, dice Pablo. Acepta al débil en la fe, pero no para juzgar, dice, sus opiniones. No para juzgar sus opiniones contra tus opiniones, sino para tener una comunión y que sea la palabra moldeando nuestro raciocinio, nuestra mente. Es el propósito de la iglesia, hermano. Mire, déjeme decirle, no somos la iglesia perfecta. No somos la iglesia perfecta, pero no nos vamos a conformar con no ser la iglesia perfecta. Necesitamos luchar contra la división. Necesitamos luchar contra la división. Usted no puede llegar a su casa, hermano, a gusto, a descansar en paz si hay una división en su hogar. No puede ser. Este es el hogar que Dios ha hecho para nosotros.
No, debemos, hermano, de atacar la división. ¿Y cómo vamos a atacar la división? Bueno, teniendo, hermano, la mente de Cristo. ¿Qué fue la característica de la mente de Cristo? Que Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. Él no vino, dice su palabra, dice que Él no vino para ser servido. Él vino para servir a otros y para dar su vida por muchos. Si usted, hermano, entiende el mensaje, si usted entiende este mensaje, hermano, usted ha entendido el Evangelio. Usted ha entendido el Evangelio. Si usted, hermano, continúa con una mentalidad de división, de estar sobre las personas, usted no ha entendido la esencia del Evangelio. No la ha entendido. Los judíos, hermano, en este tiempo, los judíos tenían la situación que en Roma, ellos tenían casi una alimentación prácticamente vegetariana. Ellos comían casi puros vegetales. Pero algunos no comían aún el cerdo porque era el cerdo, hermano, la carne de puerco era la carne más consumida en Roma, hermano, entre los gentiles. Los judíos arrastraban las normas con las que habían crecido. Pablo no condenaba esto, pero no quería que los judíos condenaran a los gentiles por comer cerdo. Por lo tanto, hermano, si usted come taquitos de carnitas y yo no como, yo no tengo por qué juzgarlo a usted y usted no tiene por qué juzgarme a mí, ¿verdad? Ese es lo que está diciendo. En Tito, hermano, versículo 1, capítulo 15, dice Tito, dice, todas las cosas, y es un texto muy interesante, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Esa es la traducción, la Biblia de las Américas. Este pasaje, hermano, pasaje puede hablarnos sobre motivos de la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que su conciencia le permite hacer? ¿O qué es lo que su conciencia no le permite hacer? No voy a abundar en eso, pero podemos tomar el tema, por ejemplo, de los que piensan, bueno, de los que dicen, bueno, no es malo tomarse una copita de vino, ¿verdad? Dice amén. Dice, bueno, algunos piensan, dicen, bueno, podemos tomar vino moderadamente. Otros dicen, no debemos de tomar vino. En el siguiente domingo voy a hablar un poquito de eso. Pero este pasaje, hermano, dice, todas las cosas son puras para los puros. Es un asunto de conciencia. ¿Hasta dónde tu conciencia te da la libertad para ejercer algo que quieres hacer? ¿Hasta dónde te da tu conciencia algo que tú deseas hacer? ¿Hasta dónde te da esa libertad para hacer? En nuestro contexto, hermano, no es la comida. Aquí nosotros no peleamos por quién come carne de puerco. A todos nos gusta, ¿verdad? Nos gustan los mariscos, nos encantan, ¿verdad? Aquí no tenemos ese problema, pero ¿qué tal, hermano, pudiera ser en nuestro tiempo el tema, por ejemplo, de que si la mujer debe de llevar pantalón o debe de llevar vestido? Ese es un tema, hermano, un tema que trae división a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Si es correcto o no es correcto. ¿Puede la mujer tener falda o no? ¿Puede tener el pelo largo o no puede, o tiene que ser corto, etcétera, etcétera? No, hay temas que podemos abordar en este tema, en este tiempo. Pero realmente, hermano, el apóstol Pablo en esta carta dice que nosotros no somos llamados a establecer un dogma en la iglesia en base a lo que nosotros pensamos. Dios, hermano, no nos manda, hermano, a hacer dogmas de qué es lo que debemos de hacer o lo que no debemos de hacer. Obviamente hay cosas que la Biblia nos enseña cuando el Espíritu Santo está en usted. Dice que Él es nuestro enseñador. Y Él le revelará las cosas. Él le dirá lo que usted puede hacer o no. Si usted puede usar pantalón o no puede usar pantalón. El Espíritu Santo lo va a enseñar, le va a enseñar dónde están las cosas. Pero mientras el Espíritu Santo no esté dominando su vida, usted seguirá haciendo las cosas que usted piensa que son correctas porque usted las piensa. Pero no debemos de juzgar, debemos de abrazar al débil. ¿Quién es el débil y quién es el fuerte? ¿Quién es el débil y quién es el fuerte?
Por lo tanto, hermanos, nuestra madurez debería de ser en una demostración enseñando en paz, en mansedumbre y en humildad al que nosotros pensamos que es débil. Ese es el signo de madurez, que nosotros enseñamos con humildad primeramente, nos acercamos a las personas con humildad, enseñamos, hermano, con mansedumbre, enseñamos, hermano, con amor, con un interés, hermano, de atraer a la persona a nuestra comunión, a nuestra comunidad, no en juzgarla para alejarla. Necesitamos trabajar en humildad, en mansedumbre, en amor, en paciencia. El apóstol Pablo, hermano, en el versículo 4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice, para su propio amo está en pie. Si yo hago algo, hermano, yo lo hago para el Señor. Dice, para su propio Señor está en pie, o si cae, pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si yo tengo, hermano, mi libertad y yo lo hago para el Señor me ayudará a estar firme, porque yo lo hago para Él. Pero debo de tener la convicción, hermano, de la palabra, y debo de tener la convicción del Espíritu Santo sobre mi vida para poder llegar a hacer eso. Y el apóstol Pablo, hermano, en Colosenses, dice, por tanto, dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. También en Colosas, hermano, Gálatas, también tienen el mismo problema de entre los judíos y los gentiles. Dice, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, pertenece a Cristo. Por eso es importante, hermano, poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra mirada en el Señor, en todas las cosas. Dice que el Señor nos revelará todas las cosas. Vivimos, hermano, en un tiempo donde muchas personas confunden realmente lo que significa ser cristiano. No solamente, hermano, ser cristiano es venir a la iglesia. No solamente, hermano, es tener una Biblia. No solamente es ejercer cualquier labor dentro del ministerio. No es solamente eso ser cristiano. Tiene que ver con quién está, qué es la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Muchas veces nos juzgamos porque cómo nos vestimos, cómo comemos, qué días guardas, qué días no, qué prácticas sigues, qué prácticas no sigues. Pero Pablo, hermano, en este pasaje quiere corregir nuestra mentalidad. Y el apóstol Pablo nos hace saber que nosotros, cuando nos enfocamos en ese tipo de cosas, en las cosas que no son esenciales, estamos perdiendo el enfoque de lo que realmente somos la iglesia. De lo que realmente somos la iglesia. El reino de Dios, hermano, no se trata de lo externo. No se trata, hermano, de lo externo. El reino de Dios, hermano, se trata del interior. De quiénes somos adentro. De quién está dominando dentro de nosotros. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, no es una religión externa. No es de que todos nos veamos bonitos nada más. No es tanto, no es que es solamente pura emoción. No, es un cambio interno, es un cambio del corazón. Pues el reino de Dios, hermano, el versículo 17 dice, pues el reino de Dios, dice, no se trata de lo que comemos o bebemos, en nuestro contexto, no se trata de lo que hacemos o cómo nos miramos, sino de llevar una vida de bondad, dice la nueva traducción viviente, dice, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo, dice Pablo. Qué hermoso versículo. Pues el reino de Dios, hermano, no se trata de lo que comemos, no se trata de lo que somos, lo que hacemos, cómo nos miramos por fuera. Importa el corazón, importa el interior. Eso es lo que a Dios le importa. Nosotros, hermano, no vamos a complacer a Dios cómo nos vemos por fuera. El Señor, hermano, nos está mirando cómo nos vemos por dentro. Ese es donde debemos de trabajar, dice, sino de llevar, dice, una vida llena de bondad. ¿Qué significa, hermano, para usted vivir una vida llena de bondad? Ser bondadoso con las personas. Ser bondadoso, ser compasivo con las personas. Tener un interés genuino por las personas. De eso se trata el reino de Dios, de vivir en paz, de vivir una alegría, hermano, que viene del Espíritu Santo.
Usted y yo, hermano, por más que queramos hacer, nosotros no podemos provocar, hermano, podemos provocar un sentido momentáneo de emoción o de alegría. Pero el Espíritu Santo, hermano, produce un momento, produce una alegría, pero que es permanente. Es permanente, hermano. Usted y yo debemos de buscar lo permanente y no lo momentáneo nada más. ¿Y qué es lo que no es el reino de Dios? ¿Qué es lo que no es, qué es lo que no pertenece al reino de Dios? Dice Pablo, no es comida, ni bebida. No es comida de bebida. Pablo nos está diciendo que estas cosas, hermano, no importan en lo absoluto, sino que no son, dice, no importan en absoluto, sino que no son lo principal. La comida y la bebida, lo que hacemos, sí importa porque tenemos un tiempo cuando comemos, pero qué comemos o no, qué no comemos, eso no importa. Pero no es lo importante. El problema, hermano, era que algunos juzgaban a otros, hermano, por lo que comían o por lo que no comían. Se creían, hermano, más espirituales que otros. Hay personas que creen que son más espirituales que otras personas. Y no es de creernos más. Ser espiritual, hermano, no es querer ser más que el otro. No se trata de eso. Había, hermano, convertidos, hermano, estamos convirtiendo lo secundario en lo esencial. Y debe de ser lo contrario. Debemos de buscar lo esencial en nuestras vidas. Debemos de buscar lo esencial. ¿Qué es lo esencial para usted? ¿Qué es lo esencial en tu vida? ¿Qué es lo esencial? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo esencial? No es decir solamente con palabras, es actuar, tener un corazón de Dios, hermano, en nosotros. Muchas veces discutimos, hermano, por estilos, que quién predica así, que predica así, que canta aquí, que canta allá. Estamos discutiendo, hermano, por estilos de hacer las cosas. Nos preocupamos, hermano, por cómo se hacen las cosas, pero olvidamos, hermano, qué es lo que eso nos está enseñando, qué es la esencia de lo que estamos recibiendo. Hay una frase, hermano, que dice, bueno, a nadie le gusta que le den a tole con el dedo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A nadie le gusta que le den cosas que no son esenciales. Todos queremos recibir lo esencial, porque lo esencial es lo que realmente nos lleva al crecimiento espiritual. Lo esencial. No reduzcamos, hermano, nuestra fe a reglas externas. Déjame decirlo otra vez, hermano. No debemos de reducir la fe que Dios ha puesto en nosotros por reglas externas. Venga como venga, el Señor lo cambiará. Venga como venga, tenga los gustos que tenga, venga, pero venga Dios. Dios se encargará de cambiarlo. El reino de Dios, hermano, no es comida ni bebida, no son cosas externas, es el corazón el que Dios busca transformar. Ahora déjenme hablar, hermano, de lo que el reino de Dios sí es. Y el reino de Dios, hermano, dice el versículo 17, dice, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino que es justicia. Justicia, hermano. Medite en la palabra justicia. Es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Son elementos, hermano, son elementos, y piensen esto, son elementos necesarios que cada uno de nosotros necesitamos obtener para poder tener una plena relación con Dios. Usted y yo, hermano, no podemos tener una relación con Dios si no tenemos justicia o no vivimos en justicia. Nosotros no podemos, hermano, tener, hermano, esa relación con Dios si no vivimos en paz. Necesitamos a Dios para que Dios nos dé la paz que necesitamos. Todos queremos el gozo, todos estamos buscando la felicidad de alguna manera. Solamente Dios puede darnos el gozo que usted y yo necesitamos. Y el gozo no lo vamos a encontrar en Disneylandia, no lo vamos a encontrar en otras cosas externas, lo vamos a encontrar en el Señor. Lo que el reino de Dios, hermano, sí es justicia. Habla, hermano, la justicia habla de una vida recta.
Sí, es cierto, hermano, que no somos perfectos y que tenemos muchos errores, pero tenemos que buscar, hermano, hacer lo mejor para Dios. Pedirle al Señor, hermano, transforma estas áreas de mí que todavía no logran sujetarse a tu Espíritu Santo. La justicia, hermano, tiene que ver con una vida recta delante de Dios. No solamente, hermano, no solamente es una posición, Dios nos ha justificado delante del Padre, pero necesitamos que nuestra vida refleje esa posición que Dios puso delante de nosotros. Necesitamos, hermano, una práctica correcta, una vida correcta. Y por un momento piensa, hermano, ¿qué son aquellas áreas donde usted necesita vivir correctamente? ¿Qué son aquellos, hermano, aquellos estilos de vida que posiblemente usted sabe, hermano, que necesita dejar para vivir correctamente? ¿Cuáles son aquellos patrones de pensamiento que usted tiene, que no los puede quitar, pero que usted sabe que no lo edifican y no edifican a las demás personas? ¿Qué son esos patrones? ¿Cuáles son esos malos hábitos que me impiden vivir en justicia? Justicia, hermano, tiene que ver con integridad. Íntegro, hermano, significa ser completo. Completo en Dios. Cuando estamos llenos de Dios, hermano. Cuando buscamos a Dios, cuando hacemos lo más que podemos hacer bien para Dios, no porque me esfuerzo, sino porque Dios me da un amor y lo puedo hacer, hermano. Lo puedo hacer de una manera de agradecimiento al Señor sin ningún esfuerzo. No es solo lo que parece ser cristiano el domingo, es vivir correctamente, sino es lo que vivimos el lunes, el martes, el miércoles y el resto de la semana. Eso tiene que ver con justicia. Necesito yo preguntarme, ¿estoy viviendo en obediencia real? ¿Estoy viviendo en justicia delante de Dios? ¿Estoy tratando de llenarme de Dios para vivir justamente, para vivir piadosamente delante de Dios? ¿Mi vida refleja a Cristo realmente? ¿Mi vida refleja a Cristo realmente? Y la otra parte que dice Pablo, dice, el reino de Dios, hermano, no es comida ni bebida, sino justicia, paz. ¿Cuántos de nosotros, hermano, necesitamos experimentar la paz? ¿Cuántos de nosotros, hermano, necesitamos muchas veces, hermano, nuestro ser interior, nuestra alma, hermano, gime, hermano, porque necesitamos experimentar la paz? Necesitamos experimentar tranquilidad mental. Necesitamos experimentar la paz de Dios. Esta mañana el pastor hablaba sobre la esperanza como un ancla, ¿verdad? Que el Señor ha puesto delante de nosotros. La esperanza es necesaria para todo creyente. La esperanza es un ancla que el Señor, hermano, nos dio a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que nosotros podamos permanecer saludables y fuertes hasta el final. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, todo entendimiento y anhelo humano. No podemos encontrar la paz en cosas externas, mi hermano. No podemos encontrarlo. Muchas veces caminamos nuestra vida tratando de vivir una vida conforme a como yo pienso, pero no encontramos la paz. Constantemente nos encontramos atribulados. Constantemente, hermano, vivimos inquietos por la vida. No sabemos qué esperar de la vida. No sabemos qué podemos esperar de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Necesitamos la paz. Necesitamos el shalom de Dios. La paz, hermano, no es algo externo, es algo interno. Una persona que busca a Dios, hermano, se mira la paz de Cristo en esa persona. La persona que busca al Señor, hermano, revela esa paz interna. Tiene paz relacional. Eso es muy importante, hermano. Paz relacional. Mire, hermano, si usted pelea con una persona, puede ser que la otra persona tenga la culpa. Puede ser. Pero cuando hay dos personas que pelean con usted, dices, bueno, puede ser que las dos personas estén equivocadas. Pero si ya es una tercera y una cuarta, déjeme recomendarle, hermano, que es un momento que pare un momento y empiece a reflexionar qué es lo que está mal en usted, que está produciendo inconformidad en las personas que están delante de usted. ¿Está conmigo todavía? Amén. Lo veo muy serio. Es instrucción
porque Dios quiere que nosotros corrijamos nuestra vida. Ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito de escuchar la palabra del Señor. La paz relacional. ¿Cuándo necesitamos usted y yo paz para poder relacionarnos saludablemente con las personas? ¿Tiene usted personas a su alrededor que no soporta o que no lo soportan? Necesitamos paz para poder relacionarnos con las personas. Y todo creyente, hermano, todo creyente deberíamos experimentar esa paz relacional. Haga el test. ¿Cuántas personas están inconformes con usted? Si es una, diga, bueno, Señor, ore por la persona. Pero si son 3 o más, preocúpese un poquito, hermano, y pídele al Señor que lo ayude a usted. Amén. Ahí puede ser. Paz relacional. Romanos 12, hermano, 17 y 18 dice, no pagues a nadie mal por mal. Qué difícil muchas veces se nos hace obedecer la palabra del Señor, ¿no le parece? ¿No le parece? Dice Pablo, no pagues a nadie mal por mal. Qué difícil, hermano, las relaciones interpersonales con las personas. Qué difícil es vivir eso, hermano. Las relaciones interpersonales. Bueno, déjeme decirle, hermano, si es difícil, hermano, tratar o trabajar, o uno no quisiera estar en esa situación, déjeme darle una noticia, hermano, que Dios nos mandó a vivir en comunidad. Dicen Proverbios que fierro con fierro se aguza. Es a través, hermano, de los hermanos o hermanas que no queremos, es a través donde el Señor nos está haciendo mejores. Amén. Tómelo así de esa manera. Así es que si usted tiene un hermano con el que tiene situación, pídale al Señor que le ayude y bendígalo. Es más, si ese hermano está a su lado, voltee y vele y dile, hermano, voy a orar por ti. Sí. No los vi muy convencidos. Amén. Sí. Estoy reflejando, hermano, esa paz del Señor en mi vida. Estoy reflejando esa paz. Las personas a mi alrededor, hermano, miran esa paz en mi persona. Jesús dijo, hermano, bienaventurados, dice, los pacificadores. Los pacificadores. Bienaventurados. Son dichosos los que intencionalmente viven su vida para llevar las cosas en paz y promueven la pacificación. Dichosos. ¿Quiere tener paz, hermano? Señor, enséñame a ser un pacificador. Enséñame a estar bien. Dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque muchas veces uno trata de hacer las cosas, pero la otra parte no, ¿verdad? Pero dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz, con todos los hombres. Con todos los hombres. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. El reino de Dios, hermano, se nota en cómo tratamos a los demás, en cómo vivimos entre nosotros. Mire, hermano, la unidad perfecta en esta iglesia se va a demostrar, hermano, no en lo que yo digo, en lo que yo hago. Se va a demostrar cuando haya una verdadera armonía entre el que está cantando aquí y los que están atrás, los músicos, entre los que están sirviendo, entre los hermanos que están allá, que no haya ninguna división entre ellos y se siente y que haya esa armonía. Allí es donde nosotros, usted y yo, vamos a poder vivir la verdadera unidad en la iglesia. Cuando nos atrevamos a levantarnos y atacar la desunión, cuando nos levantemos, hermano, cuando nos agarremos en valentía de la mano del Señor y nos atrevamos a confrontar no solamente al hermano, sino a confrontarnos nosotros mismos. Porque el problema, hermano, muchas veces no está en el hermano, el problema está en nosotros mismos. Allí es donde nosotros vamos a encontrar la verdadera paz. Y Pablo dice, gozo en el Espíritu, gozo en el Espíritu.
Qué triste, y válgame la redundancia que voy a decir, pero qué triste es estar triste, ¿verdad? ¿Ha pasado este momento de tristeza? Sí. Las tristezas son parte de la vida, ¿verdad? Y se siente muy triste estar muy triste. Se siente triste. No queremos experimentar el dolor. Necesitamos buscar el gozo, hermano. Y no es evadir los problemas, no es evadir las situaciones difíciles, no es evadir la enfermedad, no es evadir, hermano, cualquier situación difícil en la vida, no es eso. Es ir delante del Señor y buscar el gozo en medio del lugar donde el Espíritu Santo llegue y nos pueda abrazar y nos pueda llenar de Él. Es allí donde nosotros encontramos, hermano, el verdadero gozo. No es felicidad superficial. Usted puede, hermano, comprarse una ropa nueva y puede tener el gozo momentáneo, pero ya después de ratito huele a sudor y se le quitó lo nuevo. Puede irse de vacaciones, hermano, puede irse de vacaciones bien, puede experimentar cierto tiempo de gozo, pero regresa a la situación y se le acabó el gozo. Puede comprar un carro nuevo y puede experimentar el gozo, pero ya después de tiempo ya ese olor a nuevo huele a otra cosa, ¿verdad? Y de repente ya no es tanto gozo. O ve un carro más nuevo y se le quitó el gozo. Y todavía no paga el que tiene, ¿verdad? Entonces el gozo, hermano, el gozo no es una felicidad superficial. El gozo, hermano, es un gozo profundo. Es un gozo profundo que no depende de mis circunstancias. De mis circunstancias. Yo puedo tener un mal rato, yo puedo tener un mal momento, puedo tener un momento de dificultad, de sufrimiento, pero en medio de esa tormenta en mi vida, yo puedo, hermano, experimentar el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor viene del Espíritu Santo, viene de estar en una profunda relación con Dios. Dios, hermano, no solamente nos restaura, no solamente, hermano, nos exhorta, no solamente nos corrige. Dios también nos da la capacidad de experimentar el gozo. Dios es un Dios de bondad. Hay gente, hermano, que tienen todo lo que usted y yo pudiéramos desear, pero no tienen gozo. No tienen gozo, pero sin embargo podemos ver personas que no tienen casi nada o nada y experimentan el gozo. Y uno dice, caray, ¿qué pasó? Uno puede pensar, wow, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Es que esa persona, hermano, allá en las montañas donde no tiene carro, posiblemente tiene un burrito, pero allá tiene un encuentro con Dios. Y puede tener más felicidad y más tranquilidad que nosotros que estamos aquí en United States of America, de América. Pero bueno, el gozo, hermano, del Espíritu Santo es un gozo profundo. Refleja usted el gozo, reflejamos el gozo. Ese debe de ser, hermano, nuestro propósito, reflejar el gozo sincero de parte de Dios. Pues el reino de Dios, hermano, no se trata de lo que comemos, no se trata de lo que hacemos, sino de llevar una vida llena de bondad, de paz, alegría y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es la fuente, hermano, de todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que nos lleve a la unidad perfecta en Dios y en la iglesia. El Espíritu Santo no es un esfuerzo humano, hermano, no es un esfuerzo humano. Muchas veces, hermano, pensamos que yo haciendo cosas mejores voy a representar más al Espíritu Santo, pero no es así. No es una cuestión de esfuerzo humano, no es un esfuerzo, es una relación profunda con Dios. No es una disciplina solamente, hermano, es una intención, una necesidad de correr a los pies de Dios y buscarlo con todo nuestro corazón. El gozo, hermano, que viene, la vida que viene, hermano, del Espíritu Santo produce en nosotros justicia. ¿Te hace falta vivir justamente? Busca al Señor. Él produce justicia en ti. Tenemos al Dios que es un Dios de justicia. El Espíritu Santo, hermano, produce paz en nosotros. ¿Necesitas paz? Busca a Dios, busca al Espíritu Santo. Lee tu Biblia. Pídele al Señor que te dé un corazón sincero y humilde. Él te va a dar, Él te va a producir gozo, paz, Él te produce gozo. No puedes vivir, hermano, el reino, hermano, sin dependencia del Espíritu Santo. No podemos vivir en el reino de Dios sin depender del Espíritu Santo. Necesitamos una dependencia de Él.
Yo quiero terminar con esto, hermano. Lo que Pablo, hermano, está abarcando en este pasaje, el problema, hermano, no es tener convicciones de qué es bueno, qué es malo. El problema, hermano, es que muchas veces en eso de qué es bueno y qué es malo, perdemos el enfoque del reino de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero que recuerde nada más que el reino de Dios, hermano, no es apariencia. No es apariencia, no es un legalismo, no son discusiones, hermano, por lo no esencial. El reino de Dios, hermano, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Amén. Hoy Dios, hermano, nos llama a más que una religión, nos llama a tener una relación con Él. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Cuando el Espíritu Santo, hermano, gobierne nuestra vida, el reino de Dios se va a hacer visible delante de nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Aún te damos gracias, Señor, por este calor, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque al sentir, Señor, aún el calor podemos experimentar porque estamos vivos, Señor, todavía. Y podemos experimentar, Señor, que al estar vivos todavía aún, Señor, tenemos una oportunidad para ir delante de ti, Señor, y pedirte perdón por lo que hemos hecho mal, Señor, y no hemos entendido, Señor. Y pedirte, Padre, de una manera muy especial, Señor, que tú, Señor, que tú nos enseñes a vivir una vida recta, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, no a discutir, Señor, por cosas que no son esenciales, Señor. Padre, muchas veces, Señor, perdemos el tiempo, Padre, discutiendo, Señor, por qué somos o qué no somos, Señor. Y gente afuera, Señor, se está perdiendo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, tratamos de hacer cosas aquí en la iglesia, Señor, mientras el campo de batalla, Señor, lo estamos perdiendo, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no entendemos, Señor, el mensaje, Señor, del Evangelio, Señor. No lo hemos entendido, Señor, en cabalidad, Señor, porque todavía, Señor, estamos viviendo en cosas que no son esenciales, Señor. Te pedimos perdón, Padre, y te pedimos, Señor, que tú, Señor, con tu mano sanadora, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, vengas a tocar nuestras vidas, Señor, y nos quites el velo, Señor, de nuestros ojos, Señor, que nos hagas ver la realidad, Señor, de quiénes somos y para qué hemos sido hechos, Señor. Padre, si no ocurre eso, Señor, en nuestras vidas, Señor, estaremos perdiendo nuestra vida en balde, Señor, y no cumpliremos la razón por la cual tú nos has permitido vivir en esta sociedad, en este tiempo, Señor, en este lugar, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Padre, cuando estemos en casa, Señor, cuando estemos descansando, Señor, Padre, que allí tu voz, Señor, Padre, nos inquiete, Señor, a buscar la instrucción tuya, Señor, que nos ayude, Señor, a buscar, Padre, la razón de mi existir, Señor. La razón de mi existir, Señor, que ese toque tuyo, Señor, me haga sentir la seguridad, Señor, de que no debo de sentir temor, Señor, sobre lo que necesito enfrentar en esta vida, Señor, porque tu palabra dice que es más grande el que está conmigo que el que está en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, desde el que está aquí enfrente hasta el último que está en la última banca, Señor. Padre, porque tú sabes la condición y la necesidad, Señor. Padre, necesitamos, Señor, de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Bendice a nuestros niños, Padre, en esta congregación, Padre, que ellos puedan aprender desde su temprana edad, Señor, que aprendan tu palabra, Señor, y que aprendan a corregir sus pasos, Señor. Que no caminen, Señor, por los mismos errores que muchas veces hemos caminado, Señor. Padre, bendice a los jóvenes, Señor. Padre, ellos necesitan un toque tuyo, Señor. No necesitan, Señor, un tiempo divertido, Señor, o no sé, Padre, ellos no necesitan eso, necesitan un encuentro contigo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y bendice tu iglesia de la comunidad, Señor.
Te damos gracias en esta noche, Padre. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias.